Los videojuegos tal y como los conocemos llevan existiendo más de 70 años, y para remontarnos a su origen tenemos que viajar atrás en el tiempo, hasta 1952, y conocer a este chico, Alexander S. Douglas, un profesor de la Universidad de Cambridge, quien desarrolló lo que es considerado el primer videojuego de la historia, llamado Noct and Crosses, que además fue un proyecto que hizo para su tesis doctoral. Básicamente este juego trataba de una partida de 3 en raya, y se jugaba en un ordenador primitivo que ocupaba varias habitaciones, por lo que no era algo accesible para la gente de a pie. Y os preguntaréis, ¿qué estaban haciendo las grandes empresas de videojuegos como Microsoft, Sony y Nintendo en aquella época? Pues lo primero es que Microsoft ni existía, y Sony era una empresa que acababa de abrir, por lo que tampoco era muy reconocida. Pero concretamente Nintendo era una empresa que llevaba ya más de 60 años abierta en aquel entonces, y fue una empresa que se aprovechó de la prohibición de los juegos de azar en Japón para fabricar y vender juegos de cartas de todo tipo. Aunque empezaron con un juego tradicional japonés llamado Hanafuda, pero más tarde compraron los derechos de Disney para poder comercializar cartas con personajes de esta compañía. Ya sabéis, aquella empresa india apenas conocida en aquella época, aunque no tardaron mucho en expandirse a otros sectores, como pueden ser los taxis, juguetes y hasta moteles. Sí, moteles. Pero vaya, como podéis intuir, no les fue muy bien la cosa. A excepción de los juguetes. Por poner un ejemplo de dos que triunfaron bastante, fueron una mano que podía extenderse, a la que llamaron Ultra Hand, y una pistola electrónica con sensor de luz, a la que llamaron Duck Hand. ¿Os suena ese nombre, verdad? Pues más tarde hablaremos de ello. Nintendo siguió por la rama de los juguetes, aunque tardaría bastante poco en interesarse por los videojuegos, concretamente cuando salió a la venta la primera consola de la historia, la Magnavox Odyssey, de la cual obtendrían la licencia para poder comercializarla en Japón. Pese a que intentaron sacar sus propios videojuegos e hicieron otras consolas con su marca para intentar unirse a esta tendencia, no llegaron nunca a destacar por encima de los demás, hasta que un día, en 1977, contrataron a un chico con mucha imaginación y grandes dotes para el dibujo, el cual entró dentro de la empresa por una recomendación, lo que en mi pueblo se suele llamar por enchufe, básicamente. Y como os podéis haber imaginado, este chico es nada más y nada menos que Shigeru Miyamoto, y como era de esperar, pues entró como un simple aprendiz, así que no destacó hasta mucho más tarde. En los próximos años, a Nintendo se le ocurriría una de las mayores innovaciones en la historia del videojuego, idea la cual fue obtenida al analizar cómo funcionaba una calculadora. Y así es, chicos. Tenemos las primeras consolas portátiles, las Nintendo Game & Watch, consolas las cuales podrías llevar a cualquier parte y jugar fuera de casa. Y sí, sé lo que me vais a decir, que 6 meses antes salió la famosa Microvision, que al fin y al cabo también era una consola portátil, y además tenía cartuchos intercambiables, por lo que aquí sí podías jugar varios títulos, al contrario que en las Game & Watch, que solo podías jugar un único título. El problema de esta consola fue su diseño para nada cómodo a la hora de jugar, su pequeña pantalla y su escasez de títulos. Todo esto hizo que no calara tanto como lo hicieron las Game & Watch, que fueron una gran revolución en la industria. Unos años más tarde, en 1981, Nintendo tuvo un problema para adquirir los derechos de Popeye para hacer un juego sobre el mismo. Y aquí es donde entra la persona de la cual hemos hablado anteriormente, Shigeru Miyamoto, quien debido a este problema hizo unos diseños para sustituir a los personajes de Popeye, los cuales serían los primeros bocetos de Mario, Peach y Donkey Kong. Y evidentemente este sería el primer paso de lo que en un futuro sería la revolución de los juegos plataforma, aunque no avancemos tanto en los acontecimientos, ya que en la primera entrega en la que vimos a nuestro fontanero no fue en su propio juego, sino en el primer juego de Donkey Kong, que salió para máquinas arcade, por lo que todavía no se habría revelado el nombre de este fontanero, así que de Mario hablaremos más tarde. Llegamos a 1986, y la industria de los videojuegos estaba en una gran crisis debido al Atari, ya que tomaron la decisión de sacar juegos como churros sin ningún tipo de control de calidad e hizo que muchísima gente aborreciera los videojuegos, hasta que llegó la Nintendo Entertainment System, o la NES para los amigos, que nuevamente revolucionó la industria. Y no solo eso, sino que también sacó los videojuegos en la gran crisis en la que estaban metidos. ¿Os acordáis de la pistolita esta de la que hablamos antes? La Duck Hand. Pues en esta consola la reutilizaron de una forma muy curiosa y sacaron lo que es para mí un videojuego adelantado a su época. Me vais a entender perfectamente. Este juego funcionaba de la siguiente manera. Tú tenías una pistola de luz y tenías que dispararle a un pato simplemente apretando el gatillo y apuntando hacia el televisor. Y os preguntaréis entonces, ¿cómo detectaba la consola que le habías dado si no hay ningún tipo de sensor ni absolutamente nada? Pues ni puta idea. ¿Te imaginas? Nada, es coña. Básicamente cuando tú disparabas la pantalla se ponía entera negra por unos instantes, excepto un pequeño cuadrado de color blanco. Si la luz de la pistola pasaba a través del televisor en ese cuadro blanco, se anotaba como un acierto, y si no, como un fallo. Me parece una idea demasiado compleja para la época y la verdad que me encanta. Y por supuesto, ahora sí que sí,
En la NES tuvimos la revolución de los plataformas. Todos los juegos de Mario que hubo en esta consola fueron una barbaridad para la época. Y no solo hicieron que los videojuegos salieran de aquella crisis en la que estaba, sino que consiguieron que se volvieran algo popular. Además, no solo tenemos juegos de nuestro fontanero, sino que también tendríamos otros títulos como The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Kirby e incluso Final Fantasy. Juegos que a día de hoy todavía perduran en el tiempo. Que, por cierto, ¿os acordáis de la consola que os hablé antes? La Microvisión. Pues fueron las bases para fabricar la consola más revolucionaria de la historia, la cual llegó a estar 14 años en venta y llegó a alcanzar alrededor de 120 millones de copias vendidas, por lo que evidentemente fue la consola más vendida de la historia en aquel momento, y actualmente está de top 4. Y como podréis haber intuido, pues no es nada más y nada menos que la Game Boy, la primera consola portátil con cartuchos intercambiables que tuvo éxito, y que fue una completa locura el boom que pegó, la cual contenía maravillosos títulos que le hicieron triunfar todavía más, como Pokémon, Tetris, Metal Gear, etcétera, etcétera. Durante los tiempos de Game Boy, Nintendo nunca descuidó sus consolas de sobremesa, y lo vimos con la Super Nintendo, la cual a nivel de hardware incluía un nuevo sistema, el Super FX, el cual dio el primer paso a los videojuegos 3D, como pudimos ver en Doom o Star Fox, aunque finalmente el gran paso del 2D al 3D lo acabó dando Sony, con una consola desconocida hasta el momento, la PlayStation, la cual, por obvias razones, pasó a ser la competencia de Nintendo en aquella época. Los tiempos avanzaban, y la potencia de la Super Nintendo se quedaba obsoleta, así que Nintendo tomó la mejor decisión que podía haber tomado, hacer la primera consola de la historia con 64 bits. Pero Adri, la Atari 2 también tenía 64 bits y salió mucho antes. Pues sí y no, ya que el Atari no tenía un chip de 64 bits, sino que tenía dos de 32. Al tener 64 bits, esta consola permitía manejar mucho mejor la información de lo que lo hacían el resto, y dio la posibilidad a uno de los primeros juegos de pseudo mundo abierto, el Super Mario 64, juego totalmente revolucionario y que fue la futura inspiración de grandes títulos. Además, esta consola también tenía títulos como el Ocarina of Time o el Super Smash Bros, que triunfaron lo nunca visto. El recorrido de Nintendo continuaba con la GameCube, consola la cual no tuvo mucho éxito, y su competencia, la PlayStation 2, vendió 6 veces más que ella, alrededor de unas 160 millones de copias, lo cual la hace la consola más vendida de la historia en la actualidad. Uno de los grandes motivos de por qué la GameCube fue un fracaso fue que sacaron la consola incompleta y como que había que ponerle bastantes accesorios, los cuales eran bastante caros y bastante aparatosos, y estos accesorios servían para poder obtener todas las funciones de la propia consola, lo cual al tener todas esas funciones capadas y estando la competencia de la Play 2, la convirtieron en la consola menos vendida de Nintendo en aquella época. Después de GameCube, Nintendo aprendió la lección y comenzó lo que a mí me gusta llamar la etapa dorada de Nintendo. Hasta ahora, Nintendo estaba llevando muy bien el mercado de las portátiles, y para esta nueva generación crearon la Nintendo DS y la Nintendo Wii. La Nintendo DS fue tan buena y tan original, con esa doble pantalla con panel táctil, que duplicó en ventas su competencia, la PSP, facturando alrededor de 150 millones de copias vendidas, teniendo títulos tan buenos como el inicio de la saga de Inazuma Eleven, Pokémon Heart Gold y Soul Silver, o incluso Profesor Layton. Y bueno, ni hablemos de New Super Mario Bros. Y de Mario Kart DS. Anda que no estuve yo viciado al juego del Mario Kart de los globos. Además, la Wii, con quien compartió generación, no se quedó nada atrás. Consola que todos hemos jugado alguna vez y que seguro que tenemos en casa, con una forma de jugar nunca antes vista, con todo el tema de sensor de movimiento y lo bien aprovechado que estaba en juegos como el Wii Sport, el Wii Party o el Wii Play. La Wii, en conceptos generales, era una consola social y que estaba hecha para tirarte la tarde entera con tus hermanos, con tus primos o con tus amigos, jugando a lo que sea. Para terminar con el doble mercado que Nintendo tenía de sobremesa y portátil, lanzó a la venta la 3DS, la cual, pese a que la función de 3D nunca fue usada de forma regular, la propia consola logró triunfar debido a la potencia de la misma y los títulos que incluía, mientras que su contraparte de sobremesa, la Wii U, fue un completo fracaso, que tuvo peores ventas que la GameCube y se convirtió en el mayor fracaso de los videojuegos en la historia. ¿Y a qué fue debido esto? Pues al mal marketing que hicieron con ella, ya que la gente incluso llegó a creer que era un simple complemento de la Wii y no una consola independiente. Aunque pese a ser un fracaso en ventas, ha sido la consola más potente a nivel de hardware que hemos tenido de Nintendo, además de que tenía el catálogo más grande que nunca ha tenido Nintendo, ya que tenía juegos de Game Boy, de Game Boy Advance, de Wii, de GameCube e incluso de Super Nintendo. De hecho, podemos jugar en ella al Breath of the Wild con mejor rendimiento que en la Switch. Y hablando del rey de Roma, que por la puerta asoma, como he dicho anteriormente, la 3DS y la Wii U fueron las dos últimas consolas del doble mercado de sobremesa y portátil que tuvo Nintendo. Y esto es debido a que fueron los pioneros en traer al mercado una consola híbrida que es tanto portátil como sobremesa, perfeccionando el mando táctil de Wii U y haciendo así una consola que sirviera de inspiración para otras como por ejemplo la Stream Deck, la ROG Ally o incluso el nuevo mando de PlayStation 5. Puede que Nintendo tenga sus cosillas y que sus políticas no sean las mejores, ni sus precios de los videojuegos los más asequibles,
Pero hay algo en lo que todos debemos de estar de acuerdo, que es la empresa que más ha innovado en cuanto a hardware en la historia del videojuego y también la empresa que los salvó. También recordaros que Nintendo siempre recomienda a la gente que os metáis en mi servidor de Discord para que podáis ver lo que hago por Twitch o por YouTube e incluso saber un poco de mi vida. Y pues bueno, dejando ya las coñas, señores, me gustaría deciros un par de cositas a los que me veis aquí en mi canal de vez en cuando. Y es que no sé si os habéis fijado, pero la intro del vídeo la he hecho con After Effects y me gustaría que me pusierais en los comentarios qué tal os ha parecido y toda esa movida, ya que a partir de ahora me gustaría currarme más las intros y hacerla de esta forma con After Effects, para así enganchar un poco más al público que entre nuevo al vídeo. Además, también quería daros las gracias porque he visto que hemos llegado a 1000 suscriptores hace muy poco y sinceramente estoy muy feliz de cómo me están yendo las cosas tanto en YouTube como en Twitch ahora mismo. Y sé que no he subido vídeo en 3 semanas, pero vaya, que he estado un poquito liado con clases, me han surgido un par de cositas y he tardado más de la cuenta en editar este vídeo. Además de que aprender a usar After Effects me ha resultado un poco difícil para hacer la intro y me tiré 3 días para hacer esos 40 segundos. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por ver el vídeo. Como siempre, si queréis suscribiros bien, si no queréis no lo hagáis, podéis dejar un like, un comentario con la siguiente temática que queráis ver aquí. Y pues que estoy todas las noches en Twitch, que podéis pasaros si queréis. Así que nada, un saludo.